En la clase de los nutrientes, hasta este momento hemos visto todos los procesos digestivos y su regulación, como así también los procesos de absorción, es decir, el pasaje de esos productos finales de la digestión desde la luz del intestino a los vasos sanguíneos o a los vasos linfáticos. Ahora lo que vamos a ver es cómo se distribuyen estos nutrientes y cuál es el destino metabólico de los mismos. La primera pregunta que deberíamos hacernos es cuáles serían los posibles destinos o las funciones de estos nutrientes dentro del organismo. Las funciones las podemos englobar en tres categorías: una función energética, una estructural y una reguladora. Dentro de la energética serían los nutrientes que van a proveer justamente la energía para todas las funciones de las células. Vamos a ver que tanto proteínas o los derivados de las proteínas, que serían los aminoácidos, como los hidratos de carbono y los lípidos, pueden servir como fuente de energía. Por otro lado, tenemos una función estructural. Entre estos podemos mencionar, por ejemplo, proteínas que están formando parte de membranas celulares o los mismos fosfolípidos que forman parte de las membranas celulares, proteínas estructurales que forman el citoesqueleto de las células, proteínas de la sustancia intercelular como el colágeno. Todas estas serían funciones de tipo estructural de los nutrientes. Y por otro lado, una función reguladora que en este caso está dada fundamentalmente por nutrientes que en general son de pequeño tamaño y se necesitan en cantidades mínimas, como minerales y las vitaminas, ¿no es cierto?, que justamente van a estar modulando ciertas respuestas fisiológicas o procesos o vías metabólicas intracelulares. Otro concepto importante que tenemos que definir a esta altura es el metabolismo. ¿Qué se entiende por metabolismo? Es el conjunto de transformaciones bioquímicas y físico-químicas que ocurren en el interior de las células con el fin de obtener energía y otros elementos básicos para mantener esa célula funcionando correctamente. Y dentro del metabolismo podemos diferenciar el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo se refiere a procesos que ocurren en la célula para generar energía. Entre esos, como ustedes pueden ver en esta imagen, tenemos la degradación de hidratos de carbono, degradación de proteínas y degradación de lípidos, por ejemplo, lípidos de reserva, como los triglicéridos. Y fíjense que los productos de esa degradación todos van a ingresar al ciclo de Krebs y en definitiva vamos a obtener energía como producto de todos esos procesos oxidativos. Vamos a obtener energía en forma de ATP. Ustedes también saben que se produce agua y temperatura. Acá tenemos representada una mitocondria y los procesos que ocurren en el interior de la misma. Pero entonces el catabolismo serían todos esos procesos que llevan a la degradación de los nutrientes para obtener energía. Por otro lado, tenemos en contraposición tenemos el anabolismo. El anabolismo comprende todos los procesos de síntesis, es decir, generar moléculas más complejas a partir de sus elementos constituyentes. En esta parte de en la figura, en la parte derecha, ustedes pueden ver procesos de tipo anabólicos que están caracterizados por el gasto de energía, es decir, la síntesis de esos compuestos más complejos como proteínas, polisacáridos de reserva, polisacáridos estructurales, ácidos nucleicos y lípidos. Todos esos procesos de síntesis requieren energía, son con gasto de energía. Y acá les he hecho un listado de los procesos anabólicos más importantes, como la glucogenogénesis, la lipogénesis, la síntesis de proteínas, síntesis de triacilgliceroles o triglicéridos, que son las grasas de depósito, y la gluconeogénesis. Esos serían todos procesos anabólicos.
Ahora, ¿cuáles son los nutrientes que se utilizan para obtener energía? ¿Se acuerdan que dentro de las funciones de los nutrientes habíamos dicho que una de ellas era la obtención de energía? Por un lado, uno de los más importantes, o una de las fuentes más importantes de energía, es la glucosa. Este hidrato de carbono es un combustible imprescindible para el funcionamiento correcto del sistema nervioso central. Entonces, evidentemente que existen mecanismos homeostáticos muy bien desarrollados para mantener los niveles de concentración de glucosa sanguínea, justamente porque, como les mencionaba anteriormente, es un combustible imprescindible para el funcionamiento del sistema nervioso central. Entonces, incluso en todos los animales que nosotros estudiamos, los rumiantes incluso, se deben mantener ciertos niveles de glucosa para permitir el correcto funcionamiento del sistema nervioso central. Por otro lado, tenemos los ácidos grasos, que representan una fuente energética sumamente importante y se van a estar almacenando en el tejido adiposo formando triacilgliceroles. Por otro lado, los aminoácidos también en ciertas circunstancias pueden ser utilizados como fuente de energía. Recuerden que los aminoácidos están formando parte, son las unidades estructurales de las proteínas y bajo ciertas circunstancias pueden ser utilizados como una fuente energética para el animal. Luego tenemos los cuerpos cetónicos, que como vamos a ver son derivadas del metabolismo de las grasas. Lo interesante de estas moléculas es que son hidrosolubles, entonces se pueden vehiculizar a través de los líquidos corporales, fundamentalmente la sangre, ¿no es cierto? Y alcanzar las distintas células y proveer energía. Vamos a ver más adelante un poco más en detalle cuál es el metabolismo, pero en este punto les adelanto que los cuerpos cetónicos provienen del metabolismo de las grasas, ¿no es cierto? Cuando hay utilización de grasas para obtener energía, el hígado produce los cuerpos cetónicos y estos a través del torrente circulatorio alcanzan las distintas células del animal y las células los pueden utilizar como una fuente de energía. Y una mención particular, los ácidos grasos volátiles, de los cuales hemos estado hablando cuando estudiamos la fisiología del rumen. Recuerdan que a partir de la fermentación de los hidratos de carbono, fundamentalmente, se producen ácidos grasos volátiles, los cuales el rumiante los va a utilizar una vez que se absorben a través de la pared rumino-reticular y del omaso también. Una vez que se absorben, están en circulación, el rumiante los utiliza como una fuente de energía. Para la síntesis de grasas, también en particular el ácido propiónico, veremos más adelante que es un precursor para la síntesis de glucosa. Como hemos visto en la unidad sobre fisiología del aparato digestivo, los animales tienen periodos durante el día en los cuales ingieren alimentos y luego otros periodos en los cuales no hay ingesta de alimentos. Entonces, estas dos situaciones van a estar determinando el tipo de metabolismo que va a preponderar en una u otra etapa. Podemos señalar un periodo absortivo, el cual se muestra en esta diapositiva de manera muy simplificada. Y vamos a ver que también hay un periodo posabsortivo. El periodo absortivo, que es el que les estoy mostrando en este momento, corresponde a cuando el animal ingiere alimento y algunas horas posteriores a ese hecho. Entonces, lo que vamos a ver que como el animal ha ingerido alimentos, a partir del tubo digestivo, estos nutrientes se absorben. Entonces, acá tenemos aminoácidos y glucosa que por el sistema porta hepático llegan hasta el hígado.
vamos a ver luego que muchos de estos aminoácidos los toma el hígado, como así también buena cantidad de glucosa. Los aminoácidos, vamos a ver cuáles son los destinos que tienen en el hígado los aminoácidos. Sin embargo, hay una parte, aproximadamente un 23-25% de esos aminoácidos que no son captados por el hígado y van a la circulación general, que sería lo que está representado con esta flecha. Y luego se distribuyen en el organismo y fundamentalmente van al músculo, donde van a ser los elementos, digamos, llamémosle como los bloques estructurales para la síntesis de las proteínas musculares. Por otro lado, dijimos que la glucosa también viaja por el sistema porta, gran parte es captada por el hígado y como hay tanta disponibilidad de glucosa, vamos a ver que el hígado la va a almacenar en forma de glucógeno. Sin embargo, también parte de la glucosa pasa por el hígado, no es captada por el hígado y va a ser utilizada fundamentalmente en esa circunstancia como elemento para obtener energía por las células. Eso que dice combustión, que está representado como un fuego, sería que las células la utilizan como fuente de energía. Por otro lado, el hígado produce unas partículas de lipoproteínas que tienen triacilgliceroles o triglicéridos en su interior. Ya lo vamos a ver en más detalle más adelante. Estas partículas de lipoproteína pasan a la circulación, son muy parecidos estructuralmente a los kilomicrones que vimos nosotros cuando vimos la absorción de los lípidos, y van a estas partículas de fosfolípidos van a estar, de lipoproteínas, van a estar vehiculizando triglicéridos al tejido adiposo. Y en el tejido adiposo se van a almacenar esos triglicéridos. Por otro lado, también la glucosa, que hay en grandes cantidades, va a ser captada por el tejido adiposo y el tejido adiposo, a partir de la glucosa, va a sintetizar lípidos, triacilgliceroles, y los va a depositar. Por otro lado, lo que está representada por esta flecha que dice triglicéridos o triacilgliceroles es justamente los triacilgliceroles que son vehiculizados en los kilomicrones. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de absorción dijimos que los ácidos grasos que tienen más de 10 o 12 átomos de carbono se van a reesterificar con el glicerol para formar triacilgliceroles? Y esos triacilgliceroles a su vez van a conformar estas partículas llamadas kilomicrones, van a pasar a la circulación a través del sistema linfático y luego también esos triglicéridos que están almacenados en esas partículas, vamos a ver que se van a hidrolizar y los ácidos grasos los va a tomar el tejido adiposo para a su vez sintetizar triacilgliceroles, que son los lípidos de depósito. Esta sería una visión general de lo que estaría aconteciendo durante este periodo absortivo, es decir, cuando el animal ha ingerido alimentos o las horas posteriores, algunas horas, digamos, posteriores. Pero a medida que transcurre el tiempo, esto va cambiando. Si el animal no ingiere nuevos alimentos, pasaríamos al periodo postabsortivo. En este caso, fíjense que ya no tenemos representado el intestino delgado porque la absorción de nutrientes a partir del aparato digestivo en este momento ha cesado. Y para mantener los niveles de energía para ese animal, fíjense que va a haber glucosa que va a ser provista a partir del hígado. Dijimos que el hígado había almacenado glucosa en forma de glucógeno. Bueno, en este momento este hidrato de carbono, el glucógeno, se va a degradar y va a producir glucosa, la cual va a pasar a la circulación. Del hígado también van a salir aminoácidos. Y fíjense que en este caso, tanto aminoácidos como glucosa van a ser utilizados por las células como combustible para obtener energía. Por otro lado, y sobre todo a medida que ese periodo
posabsortivo de ayuno se prolonga. En el músculo también va a estar proveyendo aminoácidos, los cuales van a pasar a la circulación, van a ir al hígado y vamos a ver que en el hígado estos aminoácidos pueden sufrir un proceso conocido como gluconeogénesis, que ustedes ya lo conocen, que les permite ser precursores de glucosa, es decir, que a partir de estos aminoácidos el hígado puede generar glucosa, la cual eventualmente puede pasar a la circulación, como habíamos mencionado anteriormente. A su vez, los aminoácidos que provienen de la degradación de la proteína muscular pasan a la circulación y también pueden ser utilizados por las células como combustible para obtener energía. Por otro lado, el tejido adiposo también está sufriendo cambios, ya que se va a producir lipólisis. Entonces, a partir de la lipólisis, es decir, la hidrólisis de triacilgliceroles que están depositados en el tejido adiposo, se van a producir ácidos grasos, los cuales van a pasar a la circulación y pueden ir al hígado, ¿no es cierto? O pueden ir al resto de las células y las células utilizarlos como fuente de energía. Entonces, estos son los conceptos generales acerca de la distribución de los nutrientes en estas dos etapas, en el periodo absortivo y posabsortivo. Y ahora lo que vamos a ver es, para cada uno de los macronutrientes, es decir, los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, vamos a ver cómo es el metabolismo en distintas situaciones. Bien, entonces vamos a comenzar con el metabolismo de los hidratos de carbono. Y aquí la glucosa sería la molécula protagonista. En esta diapositiva podemos ver, o estaría representada la sangre, es decir, que acá tendríamos glucosa y glicerol en la sangre, y luego los órganos más importantes en el metabolismo de la glucosa. Está representado el hígado, el tejido adiposo, el músculo y el sistema nervioso central. Entonces vamos a ver si describimos lo que podría estar sucediendo con esa glucosa que está en principio en la sangre, en la circulación. Entonces fíjense que dentro de lo que sería el hígado, la glucosa, por un lado, bajo circunstancias donde hay buena disponibilidad de glucosa, esa glucosa se puede almacenar en ese polisacárido que es el glucógeno, ¿no es cierto? Que es es la manera en que el hígado almacena la glucosa. Vamos a ver que también el tejido muscular puede almacenar glucosa como glucógeno. Entonces ese sería uno de los destinos. Otro de los destinos es la glucosa ingresar en la glucólisis, generarme piruvato, y ese piruvato darme acetil-CoA, la cual puede ser utilizada para la síntesis de ácidos grasos. Entonces lo dejamos ahí por un lado. Entonces a través de esta vía el hígado puede generar o sintetizar ácidos grasos. Por otro lado, fíjense que para formar los triacilgliceroles o triglicéridos necesitamos glicerol. Este glicerol puede venir ya preformado, es decir, que ingrese a partir de la sangre, y el glicerol sería el sustrato para generar glicerol 3-fosfato. Entonces, junto con el glicerol 3-fosfato, con los ácidos grasos que se sintetizaron a partir del acetil-CoA, el hígado puede sintetizar triglicéridos. Otra fuente de glicerol 3-fosfato es una molécula que es intermediaria de la glucólisis, que es dihidroxiacetona-fosfato, que es esta que está acá como PDA. Esta es la dihidroxiacetona-fosfato, un intermediario de la glucólisis, y también me puede generar glicerol 3-fosfato, que junto con los ácidos grasos me va a formar triacilgliceroles. Yo ya les había mencionado, y vamos a ver un poco más adelante cuando veamos el metabolismo de los lípidos, que estos triacilgliceroles
en el hígado se van a ensamblar en lipoproteínas y el hígado los va a proveer, ¿no es cierto?, a la circulación general. Entonces, también otro destino posible de la glucosa sería, ¿no es cierto?, a partir del pirúvico, generar acetil-CoA y la acetil-CoA ingresar al ciclo de Krebs y, digamos, para obtener energía, básicamente, ¿no es cierto? Eso no está representado en este esquema. Entonces, esos serían todos los posibles destinos de la glucosa en el hígado. Ahora, si vemos los destinos metabólicos de la glucosa en el tejido adiposo, vemos que la glucosa puede ingresar a los adipocitos y dentro del adipocito también puede ingresar en la glucólisis, generar ácido pirúvico o piruvato, a su vez producir acetil-CoA, la cual va a ser utilizada para la síntesis de ácidos grasos de manera similar a lo que veíamos en el hígado. Por otro lado, también dijimos que se puede generar a partir de la glucosa intermediario, que es la dihidroxiacetona fosfato, a partir de la cual se puede generar glicerol 3-fosfato. Entonces ahí ya tengo los ácidos grasos y el glicerol 3-fosfato, que serían los sustratos necesarios para sintetizar triacilgliceroles, que es la manera en que el tejido adiposo almacena los lípidos. Entonces, fíjense que a partir de glucosa yo podría, se estarían produciendo lípidos de depósito, triacilgliceroles. Eso, digamos, explica por qué una dieta rica en hidratos de carbono, digamos como almidón, que van a proveer grandes cantidades de glucosa, ¿no es cierto?, también hacen que el animal o la persona que las consumen aumente de peso a expensas de depósito de tejido adiposo. Porque la glucosa en los adipocitos se puede transformar, digamos, en tejido, en grasa, ¿no es cierto?, básicamente. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, si vemos el metabolismo de la glucosa en el músculo, dijimos también que la glucosa, sobre todo cuando hay mucha disponibilidad de glucosa, la glucosa se puede almacenar como glucógeno muscular. Otra de las alternativas es producir energía, ¿no es cierto? Entonces la glucosa ingresa a la glucólisis, se forma piruvato. De piruvato se forma acetil-CoA, la cual entra en el ciclo de Krebs y se obtiene energía, en este caso en forma de ATP, ¿no es cierto?, que el músculo la va a utilizar para realizar el trabajo, la contracción muscular. Otra posibilidad es que el piruvato, en condiciones de anaerobiosis, sufra una reducción a ácido láctico, que más adelante vamos a ver que este ácido láctico puede pasar a circulación e ir al hígado, donde puede regenerar glucosa, con el que ustedes conocen o se conoce como ciclo de Cori. Pero ya vamos a hablar un poquito más en la próxima diapositiva. Entonces, este sería el metabolismo de la glucosa en el músculo. Y finalmente vemos lo que estaría ocurriendo a nivel del sistema nervioso, en el cual dijimos que la glucosa es la principal y casi excluyente fuente de energía. Entonces el tejido nervioso o las células nerviosas toman la glucosa que está en circulación, entra en glucólisis, se produce piruvato, acetil-CoA, entra el ciclo de Krebs, cadena respiratoria, y se produce energía en forma de ATP para que el tejido nervioso pueda funcionar. En esta diapositiva, que está tomada del libro de bioquímica de Blanco, que seguramente ustedes han utilizado en el curso, en la asignatura bioquímica, vemos también, digamos, un poco más detallado el metabolismo de la glucosa.
Entonces, en este cuadro tenemos, fíjense que cada una de estas columnas representa un compartimento o un órgano. En este caso vemos que la primera es la sangre, luego tenemos el hígado, la circulación, la primera sería la sangre portal, ¿no es cierto? El hígado, la circulación general y el músculo estarían representados. En este cuadro no está explicado lo que sucede a nivel del tejido adiposo. Entonces comenzamos por la sangre portal. Vemos que la glucosa es el principal monosacárido. También algo de fructosa y galactosa se van a absorber a ese nivel, ¿no es cierto? Y a través de la vena porta van a llegar al hígado. En el hígado, como habíamos dicho anteriormente, cuando hay mucha disponibilidad de glucosa, la glucosa se va a almacenar como glucógeno. Y a su vez vamos a ver que esta síntesis de glucógeno es reversible, ya que este glucógeno se puede degradar para generarme nuevamente los monosacáridos constituyentes, es decir, la glucosa. Entonces, el proceso de síntesis de glucógeno, ustedes ya lo vieron en bioquímica también, se llama glucogenogénesis, mientras que la degradación de glucógeno para generar glucosa se llama glucogenólisis. Entonces, esta glucosa desde los hepatocitos puede pasar a la circulación general y estar en la sangre, ¿cierto?, para distribuirse al resto de los tejidos. Y acá vemos en particular lo que estaría sucediendo a nivel del tejido muscular. Esta glucosa atraviesa la membrana de las fibras musculares y dentro del músculo dijimos que también la glucosa puede servir para la síntesis de glucógeno muscular. También a través de un proceso de glucogenogénesis. Ese glucógeno, en ciertas circunstancias, cuando hay requerimiento de energía por parte del músculo, se puede degradar nuevamente y generarme glucosa 6-fosfato. Fíjense que el músculo no puede generar a partir del glucógeno nuevamente glucosa, porque carece de una enzima, la glucosa 6-fosfatasa, que sería necesario para retirarle el fósforo a la glucosa 6-fosfato y formar glucosa. De tal manera que el músculo no puede proveer glucosa a la circulación general. Solamente puede generar glucosa 6-fosfato que puede ingresar a la glucólisis, pero la glucosa 6-fosfato, o mejor dicho, la membrana citoplasmática de las células musculares es impermeable a la glucosa 6-fosfato. Por ende, la glucosa 6-fosfato no puede salir de la célula muscular y el único destino sería la glucólisis dentro de esa misma célula. Esto es un concepto sumamente importante que diferencia a lo que serían los hepatocitos, en los cuales sí existe o sí está presente la glucosa 6-fosfatasa para transformarme la glucosa 6-fosfato a glucosa y esta glucosa poder atravesar la membrana y pasar a la circulación general, mientras que el músculo no es capaz, si bien es capaz de almacenar la glucosa como glucógeno, no es capaz de proveer glucosa a la circulación general. Entonces no es importante como órgano para mantener los niveles de glucemia. Entonces dijimos que esta glucosa 6-fosfato ingresa en la glucólisis, me genera piruvato, el cual a su vez puede ser utilizado para producir energía, ¿no es cierto? Convirtiéndose en acetil-CoA, ingresar al ciclo de Krebs, cadena respiratoria, y de ese modo obtener energía. Cuando hay exceso de piruvato y en condiciones de anaerobiosis, es decir, cuando hay bajas tensiones de oxígeno, el piruvato se reduce a lactato. El lactato sí puede atravesar la membrana citoplasmática de las fibras musculares, de las células musculares, pasar a la circulación, luego es tomado por el hígado, en el cual puede ser reoxidado a piruvato y el piruvato a su vez puede regenerarme glucosa.
y la glucosa pasa a la circulación. Esto formaría lo que se conoce y les mencionaba anteriormente como ciclo de Cori. A su vez acá también está representado, dice que hay otros metabolitos glucogénicos no glucídicos, esos serían los sustratos para la gluconeogénesis. Entre ellos tenemos glicerol, aminoácidos, el mismo lactato, formarían parte de estos sustratos que en el hígado pueden ingresar en la vía gluconeogénica, es decir, generar glucosa a partir de compuestos que no son glucídicos. Entonces ahora vamos a hablar de los aminoácidos. Los aminoácidos son absorbidos a partir del tracto digestivo al sistema porta y desde ahí llegan hasta el hígado. En este dibujo que está sacado del Cunningham, ustedes pueden ver los destinos que tienen los aminoácidos que vienen a través del sistema porta. Es interesante ver que solamente un 23% pasan, digamos, de largo y por el hígado y pasan directamente a la circulación general, ¿no es cierto?, para ser utilizados por el resto de los tejidos. Mientras que el restante son tomados por los hepatocitos y dentro de los hepatocitos pueden tener distintos destinos. Uno es que servir como sustratos para la síntesis de proteínas plasmáticas. Acá ustedes recuerdan que el hígado provee de proteínas plasmáticas como albúmina, globulinas, y dentro de estas tenemos, por ejemplo, los factores de la coagulación, el sistema de complemento, un sinnúmero de proteínas que forman parte de este grupo de proteínas plasmáticas. Aproximadamente un 5 o 6% de esos aminoácidos son destinados a la síntesis de estas proteínas plasmáticas. Luego hay aproximadamente un 14-15% de los aminoácidos que son utilizados para la síntesis de proteínas hepáticas, es decir, proteínas que van a estar formando parte de los hepatocitos, proteínas estructurales de los hepatocitos que forman parte de la membrana celular, por ejemplo, o el citoesqueleto, y también otras. Recuerden que el hígado es como una gran fábrica bioquímica, ¿no es cierto? Entonces, gran parte de estas proteínas hepáticas están representadas por enzimas para cumplir todos los procesos metabólicos que se llevan a cabo en este órgano. Y lo interesante de esto es ver que casi un 60% de los aminoácidos absorbidos van a terminar formando urea. Acuérdense que la urea se produce a partir del grupo amino, ¿no es cierto?, del amoníaco, que proviene justamente de la desaminación de los aminoácidos. Es decir, cuando se produce una desaminación, queda el alfa-cetoácido, el esqueleto carbonado, que puede ser utilizado como fuente de energía o para gluconeogénesis, para producir glucosa, y el grupo amino es utilizado para generar urea, ¿no es cierto?, que pasa a la circulación y luego es eliminada a través del riñón. Respecto a los aminoácidos, hablamos que hay un pool metabólico de aminoácidos o fondo metabólico común, y ese pool metabólico se genera a partir de la absorción de los aminoácidos a nivel del intestino. Puede también aportar aminoácidos en la degradación de las proteínas tisulares, fundamentalmente el tejido muscular. Recuerden que el tejido muscular es realmente muy, muy grande, ¿no es cierto?, la cantidad de músculo que tienen los animales, por lo tanto es una fuente importante de aminoácidos cuando se producen degradación de las proteínas musculares. Y también puede haber algo de síntesis, ¿no es cierto?, de aminoácidos a nivel del hígado. Entonces, a partir de este pool metabólico de aminoácidos, se pueden utilizar para síntesis de proteínas corporales,
síntesis de compuestos nitrogenados no proteicos, y a su vez vamos a ver que también pueden generar energía, como habíamos dicho. Dentro de las proteínas corporales tenemos proteínas estructurales de los tejidos, proteínas plasmáticas que ya mencionamos, la hemoglobina, que es el pigmento que está en los glóbulos rojos y sirve para el transporte de oxígeno, un sinnúmero de enzimas que participan en todos los procesos metabólicos celulares, y pueden ser las proteínas de la leche, hormonas que son de naturaleza proteica, y a su vez hay una serie de compuestos nitrogenados que no son proteínas. Hay ciertas hormonas, como si ustedes recuerdan cuando hablamos de catecolaminas, justamente estas hormonas, y vamos a hablar más adelante también cuando veamos sistema endocrino, de cómo se sintetizan estas hormonas, pero las catecolaminas son derivadas de aminoácidos, lo mismo que las hormonas tiroideas. Luego hay otros compuestos como la colina, la creatina, que es una manera que tiene el músculo de almacenar energía, como creatina fosfato, las purinas y pirimidinas, que forman parte de los ácidos nucleicos, algunas coenzimas, la glutatión, que también es una enzima, la melanina, que es el pigmento, ¿no es cierto?, que está en la piel. Esos serían todos los compuestos nitrogenados no proteicos que la síntesis proviene a partir de aminoácidos. Y finalmente, que también es una función sumamente importante, es la producción de energía. Para producir energía, esos aminoácidos tienen que ser primero deaminados, y con el amoníaco que se produce a partir de ese grupo amino se va a generar urea. Este proceso de producción de urea se da en el hígado. Y por otro lado, cuando se produce la deaminación, dijimos que como resultado queda el esqueleto carbonado, ese alfa-cetoácido, que por un lado pueden generar glucosa por el camino de la gluconeogénesis, porque habíamos dicho, recuerdan cuando hablamos del metabolismo de los hidratos de carbono, que los aminoácidos pueden ingresar a la gluconeogénesis para formar glucosa. Entonces eso estaría representado aquí. Y a su vez también pueden generar cuerpos cetónicos, justamente produciendo acetil-CoA, y vamos a ver más adelante que a partir del acetil-CoA se pueden generar los cuerpos cetónicos. En cuanto a los aminoácidos en el músculo, se habla que dentro de las células musculares hay una reserva intracelular de aminoácidos, a partir de los cuales se pueden sintetizar proteína muscular, pero esta proteína muscular, recuerden que está siempre sintetizándose y degradándose, no es algo estático, sino que hay procesos de síntesis de proteína y degradación de proteína. Evidentemente, la degradación de esta proteína muscular va a contribuir, ¿no es cierto?, a aumentar esa reserva intracelular de aminoácidos. Y a su vez, también los aminoácidos que están en circulación en la sangre también pueden ingresar a las células musculares y contribuir a esta reserva intracelular de aminoácidos, y a partir de estos aminoácidos intracelulares se pueden liberar a sangre, como vamos a ver en el ciclo de la glucosa-alanina. En este caso el músculo estaría liberando alanina en circulación, y esta va al hígado para regenerar glucosa, como vamos a ver en la próxima diapositiva, o también se pueden utilizar para la oxidación, para obtener energía para el tejido muscular. Entonces, esto es lo que les comentaba. Este es un ciclo sumamente importante que relaciona el metabolismo de las proteínas con los hidratos de carbono. En este caso, cuando el músculo requiere energía, hay degradación de las proteínas musculares, se generan aminoácidos, y para utilizar esos aminoácidos como fuente de energía hay que deaminarlos, hay que sacarles el grupo amino, y ese esqueleto carbonado luego puede ingresar para la obtención de energía dentro de las células musculares. Ahora, lo que sucede es que el músculo no tiene manera de disponer, no tiene la maquinaria
enzimática necesaria para generar, a partir de este grupo amino o amoníaco, generar urea. Entonces, la estrategia que se utiliza es, a partir del piruvato, generar con el grupo amino, generar alanina, que es un aminoácido. Esta alanina sale de las células musculares a la circulación general, llega al hígado. En el hígado sí, ahora es deaminada y con ese grupo amino se produce urea, la cual a su vez dijimos que pasa a la circulación y eventualmente es eliminada a través del riñón. Y como dijimos que al deaminar la alanina se produce el grupo amino, el amoníaco, que me va a generar urea, y piruvato. Y entonces el piruvato me puede generar glucosa, o sea que acá estaríamos hablando del proceso de gluconeogénesis, es decir, a partir de un aminoácido estamos generando glucosa, la cual la glucosa pasa a circulación y llega nuevamente al músculo, ingresa a las células musculares, donde ingresa en la glucólisis y me genera piruvato nuevamente. Digamos, es un ciclo sumamente importante en el metabolismo de los hidratos de carbono y de los aminoácidos. Ahora vamos a ver el metabolismo de los lípidos y es un tanto más complejo porque, como ustedes saben, los lípidos son insolubles en medio acuoso, por lo tanto el organismo ha tenido que recurrir a ciertos artilugios para poder vehiculizar, ¿no es cierto?, estos lípidos en la sangre y en los tejidos que hay abundante cantidad de agua. En esta diapositiva vamos a estar analizando, ¿no es cierto?, lo que sucede con los lípidos. Fíjense que en esta columna tenemos lo que sucede en el intestino. Por un lado lo que ocurre en el lumen y por otro lo que ocurre en las células de la mucosa, del epitelio, del intestino delgado, que es algo que ya vimos en las clases pasadas cuando vimos digestión de los lípidos. Luego tenemos la linfa, la sangre y los distintos tejidos. Acá tenemos representado en amarillo el tejido adiposo, en rojo el tejido muscular y otros tejidos, y en color verde claro lo que estaría ocurriendo en el tejido hepático, en los hepatocitos. Entonces vamos a iniciar. Fíjense que el animal, en el lumen tenemos los triacilgliceroles o triglicéridos, los cuales son degradados, mejor dicho, sí, son degradados primero a diacilglicerol y finalmente monoacilglicerol por la lipasa de origen pancreático. Y ese monoacilglicerol y los ácidos grasos, los que tienen más de 10 a 12 átomos de carbono, dijimos que en las células del intestino delgado se reesterifican para formar triacilgliceroles. Lo que no está representado en este dibujo es los ácidos grasos de menos de 10 a 12 átomos de carbono, que, como ustedes recuerdan, esos directamente pasan a los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Y van a través del sistema porta. Pero en el caso de los ácidos grasos que tienen más de 10 a 12 átomos de carbono, habíamos hablado que se reesterifican en las células epiteliales del intestino delgado, forman triacilgliceroles y estos triacilgliceroles se ensamblan en unas partículas de lipoproteínas que se llaman kilomicrones. Estos kilomicrones son de un tamaño considerable, entonces no pueden pasar a los vasos sanguíneos, pero sí pueden pasar a los vasos linfáticos y a través del sistema linfático llegar a la circulación general, es decir, estar en sangre. Entonces esas partículas, esos kilomicrones, ya los vamos a ver más en detalle cómo están formados, pues en el interior tienen los triacilgliceroles que se absorbieron a nivel del aparato digestivo. Cuando van en circulación,
en realidad no es una enzima que esté circulando, sino que está en el endotelio de los capilares. Hay una enzima que se llama lipoproteína lipasa. Esto que ustedes ven acá que dice LPL, es una enzima lipoproteína lipasa que se encuentra en la membrana de las células endoteliales, sobre todo en ciertos tejidos, ¿no es cierto? En particular en tejido adiposo. Entonces lo que hace esta enzima es justamente degradar estos triacilgliceroles y darme ácidos grasos y glicerol. Es decir, que estar hidrolizando los triacilgliceroles y liberándome los ácidos grasos. Vamos a comenzar por el tejido muscular y otros tejidos que en realidad sería lo más sencillo. Fíjense que estos ácidos grasos atraviesan la membrana celular, entran dentro de la célula y a través de procesos de oxidación van a generar dióxido de carbono, agua y energía y algo de calor, ¿no? Entonces, esto estaríamos indicando que estos ácidos grasos se utilizan como fuente de energía. No solamente el tejido muscular, sino que todas las células del organismo pueden utilizar estos ácidos grasos, ¿no es cierto?, que están en circulación, lo pueden utilizar como fuente de energía. Ustedes se preguntarán cómo hacen estos ácidos grasos para circular, para estar en la circulación. Están normalmente asociados a albúmina. De esa manera pueden circular por la sangre. Ahora vamos a ver qué sucede en el tejido adiposo. Estos ácidos grasos también pueden ingresar a los adipocitos y sintetizarme triacilgliceroles o triglicéridos, que son los lípidos de depósito, como habíamos dicho. Pero para formar o sintetizar esos triacilgliceroles también necesito el glicerol. Entonces, en este caso, fíjense que a partir de la glucosa dentro del hepatocito entra en glucólisis, forma dihidroxiacetona fosfato, y esta dihidroxiacetona fosfato, que es un metabolito intermediario de la glucólisis, a partir de esta molécula puedo formar glicerol 3-fosfato. Entonces, con el glicerol 3-fosfato más 3 ácidos grasos, se sintetizan los triacilgliceroles, los cuales se van depositando en el tejido adiposo. Ahora bien, en determinadas circunstancias, estos triacilgliceroles pueden sufrir hidrólisis, se pueden degradar, darme ácidos grasos y glicerol, y estos ácidos grasos a su vez pasar a la circulación. ¿Se entiende lo que estaría sucediendo o lo que podría suceder en el tejido adiposo? Ahora vamos a ver qué sucede con los lípidos a nivel del hígado. Entonces, vamos a comenzar por acá. Tenemos el ácido graso que está en circulación, ingresa a los hepatocitos y en los hepatocitos se van a oxidar a formar acetil-CoA, y la acetil-CoA se puede luego, ingresando al ciclo de Krebs, puede oxidarse totalmente para darme agua, dióxido de carbono, energía y algo de calor, ¿no es cierto? Entonces esta sería una vía metabólica para obtener energía. A su vez, en los mismos hepatocitos, este acetil-CoA puede utilizarse para la síntesis de ácidos grasos, o como dice acá, la resíntesis, ¿no es cierto?, de ácidos grasos. Estos ácidos grasos, a su vez, junto con un glicerol 3-fosfato, van a formar triacilgliceroles, de manera similar a lo que ocurría en el tejido adiposo. Estos triacilgliceroles se van a ensamblar también en unas lipoproteínas similares a los kilomicrones, que en este caso se llaman VLDL. Las VLDL, estas siglas provienen del inglés y significan Very Low Density Lipoprotein, es decir, que son proteínas o lipoproteínas de muy baja densidad. Esto porque son de muy baja densidad
porque tienen muchos lípidos en su constitución. Entonces eso hace que sean de baja densidad o de muy baja densidad. Entonces, esas partículas que tienen en su interior triacilgliceroles pasan a la circulación y van a sufrir un destino similar al de los kilomicrones, es decir, van a ser hidrolizadas por la lipoproteína lipasa, esa enzima que dijimos que está en el endotelio de los capilares, y me van a dar también ácidos grasos, pero en este caso no son ácidos grasos que provienen de la dieta, sino que son ácidos grasos que fueron sintetizados en el hígado y triacilgliceroles que fueron sintetizados en el hígado, es decir, que son lípidos endógenos propios del animal. Luego también en este cuadro está representada el destino de la glucosa. Ya habíamos hablado y habíamos dicho que en los hepatocitos puede ingresar, ir a glucólisis, originar piruvato, el piruvato generar acetil-CoA y también esta acetil-CoA puede ser utilizada para la síntesis de ácidos grasos. Y también está representado en este cuadro, en este dibujo, el glicerol que está en circulación, que ingresa a los hepatocitos, forma glicerol 3-fosfato y este sería el sustrato, junto con 3 ácidos grasos para la síntesis de triacilgliceroles. Entonces, como ustedes ven, el metabolismo de los lípidos es bastante más complejo que lo que vimos para los hidratos de carbono y las proteínas. Yo les decía que los kilomicrones y las VLDL son partículas de lipoproteína que son similares en cuanto a la estructura, estas dos partículas, y como ustedes pueden ver en este dibujo, están formadas por una cubierta externa de fosfolípidos. Justamente los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, es decir, que tienen una cabeza polar, que es hidrosoluble, y una cola es soluble en lípidos. Entonces se disponen de esta manera, con las cabecitas polares hacia el exterior, y esto hace que esta partícula pueda vehiculizarse a través de la sangre, la cual tiene gran cantidad de agua, ¿no es cierto? A su vez, en la constitución, aparte de estos fosfolípidos que están formando esta cubierta, fíjense también que hay proteínas. Estas proteínas, que se conocen como apolipoproteínas, hay diferentes tipos y de acuerdo a la partícula de lipoproteína va a ser el tipo de apolipoproteína que va a contener. Esto es realmente muy complejo, ¿no es cierto? Todo el metabolismo de estas lipoproteínas. Por lo tanto, nosotros lo vamos a dejar a ese nivel, ¿no es cierto? Algo más genérico, que ustedes sepan que tienen fosfolípidos, estas apolipoproteínas que pueden ser de distintos tipos, y a su vez también ustedes pueden ver en este dibujo que formando parte de esa coraza exterior hay colesterol. Y en el interior de esa partícula, imagínense, pretende ser una representación tridimensional. Si nosotros vemos que hay en el interior de esa partícula, fíjense que está formada fundamentalmente por triacilgliceroles y ésteres de colesterol. O sea que serían estos ésteres de colesterol, es colesterol con un ácido graso esterificado en esa molécula de colesterol. Entonces estas son todas moléculas que son hidrofóbicas, en realidad son liposolubles, entonces no hay manera que se puedan transportar libres en el plasma, de tal manera que van, ¿no es cierto?, en el interior de esta lipoproteína, de esta partícula, y de ese modo pueden transportarse en la sangre. Básicamente esta sería la estructura, tanto de un kilomicrón como de una VLDL, que como les había dicho en la diapositiva anterior, las VLDL son producidas en el hígado. Los kilomicrones, recuerden que provienen del aparato digestivo. Entonces, los kilomicrones van a estar transportando triglicéridos, que son
exógenos, es decir, que son lípidos que provienen de la dieta. Mientras que la diferencia más importante con las VLDL, que son endógenas, es que las VLDL van a estar transportando triglicéridos que son endógenos, fueron producidos a nivel del hígado, y el hígado los exporta, ¿no es cierto?, a la circulación general para que los puedan aprovechar otros tejidos en estas partículas de lipoproteínas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más del colesterol. Esta molécula que tiene muy mala prensa, considerada casi una mala palabra, ¿no es cierto?, porque está asociada con muchas patologías cardiovasculares, pero que en realidad ustedes saben que es sumamente importante desde el punto de vista fisiológico, porque el colesterol hace falta o es necesario para la síntesis de diferentes compuestos sumamente importantes, como los ácidos biliares, las hormonas esteroideas, y también cumple funciones estructurales en la célula, de la membrana celular. Entonces, en realidad, el colesterol es una molécula sumamente importante visto desde esa perspectiva. Sin embargo, es cierto que también hay patologías que están relacionadas con alteraciones del metabolismo de los lípidos en general y del colesterol en particular. Y acá normalmente, popularmente, ¿no es cierto?, se habla de dos tipos de colesterol. Uno sería el colesterol bueno y el otro el colesterol malo. El colesterol que vulgarmente se conoce como bueno, en realidad es una lipoproteína conocida como HDL, ¿no es cierto? En este dibujo, de manera sumamente simplificada, estaría representado los dos tipos de colesterol. El colesterol bueno, que es el HDL. El HDL, nuevamente, estas son siglas del inglés, que son High Density Lipoprotein. Es una proteína de alta densidad, que en su constitución tiene colesterol. Y este sería el considerado el colesterol bueno, porque en realidad lo que está haciendo, como que se representa en este dibujo, es, digamos, estaría transportando el exceso de colesterol desde los tejidos, los cuales eventualmente formarían estas lesiones en los vasos sanguíneos, estos depósitos de colesterol, estas placas ateromatosas, como que se conocen, que pueden causar problemas circulatorios. Estaría transportando el colesterol hacia el hígado para que este exceso de colesterol sea eliminado. Y fíjense que por otro lado, el que es conocido como colesterol malo, que en realidad el colesterol malo sería el LDL, esto es Low Density Lipoprotein, es una lipoproteína de baja densidad. En realidad lo que está haciendo es transportar, ¿no es cierto?, colesterol a los tejidos periféricos. Si bien esto es muy importante porque los tejidos periféricos necesitan colesterol, como yo les comentaba, para la síntesis de ciertas hormonas o de ácidos biliares y otros constituyentes de las células, también el exceso de colesterol es el que se va luego a depositar en el endotelio de los vasos sanguíneos, causando, ¿no es cierto?, estos trastornos que ustedes conocen, ¿no es cierto? Entonces, esto sería, ¿no es cierto?, lo que estaría sucediendo con el colesterol. Y en realidad el asunto es bastante más complejo, así que se los voy a tratar de explicar en esta diapositiva, donde estarían todos los distintos tipos de lipoproteínas. Entonces, en principio vamos a mirar acá esta leyenda para poder identificar los distintos componentes de todas estas lipoproteínas. Y vamos a ir definiendo dónde se producen y cuál es el destino metabólico.
Esto también es una versión simplificada, ¿no es cierto?, de lo que es el metabolismo de las lipoproteínas, porque en realidad se conoce mucho más y uno podría ir mucho más en detalle, y sobre todo para los humanos, ¿no es cierto? Todos estos trastornos del metabolismo lipídico son sumamente importantes desde el punto de vista de la patología. Quizás en animales domésticos no tiene tanta importancia, pero nos parece que ustedes tienen que conocer cómo es, aunque sea de manera general, el metabolismo de los lípidos. Entonces, como les decía, vamos a ver primero esta leyenda donde nos indica que lo que está en color azul o celeste es una capa hidrofílica, lo que dijimos, esa cobertura formada por fosfolípidos, proteínas y colesterol, ¿no es cierto?, que estaría envolviendo esa partícula y que justamente permite que esa partícula pueda vehiculizarse a través de la sangre. Fíjense, en un color amarillo clarito serían los triacilgliceroles, o sea que en esta representación sería esta zona, y luego lo que está en un naranja o amarillo más intenso es el colesterol. Entonces vamos a comenzar por algo que ustedes ya conocen. Antes que nada les digo, acá fíjense que está representado el intestino delgado, el hígado y otros órganos periféricos que van a estar utilizando el colesterol. Entonces, tenemos por un lado que por acá ingresan las grasas que vienen con la alimentación. Se producen todos los fenómenos de la digestión y se forman, no vamos a repetir todo el proceso, pero recuerdan que con esos ácidos grasos de más de 10 o 12 átomos de carbono se vuelven, en el epitelio intestinal, se vuelven a resintetizar triglicéridos, y esos triglicéridos se ensamblan en estos conocidos como kilomicrones que se vehiculizan a través del sistema linfático, como está representado aquí. Entonces, fíjense, acá tenemos los kilomicrones, que son estas lipoproteínas que están formadas por esa capa exterior que dijimos que es hidrofílica, formada por fosfolípidos, proteínas y colesterol. Luego tienen gran cantidad de triglicéridos, que estaría representado por este amarillo clarito, y tienen también ésteres de colesterol en el interior. ¿Qué pasaba con estos kilomicrones que están en circulación? Dijimos que cuando pasan por los capilares son hidrolizados por la lipoproteína lipasa. Eso ya se los había mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué se hidrolizan? Los triglicéridos que están en el interior. Entonces, a medida que van pasando esas kilomicrones por los capilares y esa lipoproteína lipasa que está en las membranas del endotelio de los capilares comienza a degradar los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol, esos lipoproteínas van perdiendo los triglicéridos y quedan como estas partículas, estas lipoproteínas, que son llamadas remanentes de kilomicrones. Que fíjense, como han perdido gran cantidad de los triglicéridos, solamente les queda la capa exterior hidrofílica y colesterol. Entonces, estos remanentes de kilomicrones son luego tomados por el hígado y vueltos como a reutilizar, ¿no es cierto?, todos los constituyentes de estas estructuras que quedaron como remanentes de los kilomicrones. Ya que estamos acá, fíjense que también lo mencionamos anteriormente, está representado en este diagrama, que motivo de esa hidrólisis de los triglicéridos, que en este caso provienen de estos kilomicrones, van a expensas de la lipoproteína lipasa, me van a dar glicerol por un lado, el cual puede retornar al hígado para la síntesis de glucosa, es decir, dijimos que el glicerol puede ingresar en la gluconeogénesis y darme glucosa en el hígado,
Y también me da los ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden ser utilizados por los tejidos periféricos para obtener energía a través de la beta-oxidación. Y los ácidos grasos libres dijimos que eran transportados a nivel sanguíneo unidos con albúmina. Esto permite hacer que sean hidrosolubles y poder vehiculizarse a través de la sangre. Y a su vez estos ácidos grasos, mayoritariamente en el tejido adiposo, van a ser utilizados para la resíntesis de triglicéridos y almacenado en el tejido adiposo. Entonces, eso es lo que estaría sucediendo con los lípidos exógenos. Resumiendo, se forman en el epitelio de los enterocitos, o en los enterocitos, mejor dicho, se forman los kilomicrones. Esos kilomicrones, cuando pasan por los capilares, son hidrolizados, mejor dicho, los triglicéridos que están dentro de estos kilomicrones son hidrolizados por esta lipoproteína lipasa, y de ese modo quedarían libres los constituyentes de los triglicéridos, el glicerol y ácidos grasos, y esos componentes pueden ser metabolizados. Como producto de esa hidrólisis de triglicéridos, esos kilomicrones van perdiendo triacilgliceroles y quedan estos remanentes remanentes de kilomicrones, los cuales vuelven al hígado. Por otro lado, ahora tenemos que ver estos, entonces dijimos que son los lípidos exógenos. Ahora vamos a ver qué sucede con los lípidos endógenos. Habíamos dicho anteriormente que el hígado puede producir, ¿no es cierto?, ácidos grasos, y con esos ácidos grasos más glicerol formar triacilgliceroles, pero en este caso son triacilgliceroles endógenos producidos por el mismo hígado. Entonces el hígado va a ensamblar estas partículas que se conocen como VLDL, Very Low Density Lipoproteins. Estas proteínas de muy baja densidad, fíjense que están formadas por una cubierta exterior hidrosoluble, formada a su vez por proteínas, fosfolípidos y colesterol. Tienen también triacilgliceroles, en este caso sintetizados en el mismo hígado, y colesterol. Fíjense que si bien del tamaño es un poco más pequeño, pero estructuralmente y las proporciones, ¿no es cierto?, de los distintos componentes son muy parecidas a los kilomicrones. Entonces estas VLDL pasan a la circulación y van a sufrir el mismo destino que los kilomicrones. Es decir, los triglicéridos que forman parte de esas lipoproteínas van a ser hidrolizados por la lipoproteína lipasa, dando sus elementos constituyentes, glicerol y ácidos grasos, y estos van a sufrir los mismos destinos que habíamos comentado anteriormente. A medida que estas VLDL van perdiendo los triglicéridos, fíjense que quedan unos remanentes que son de densidad intermedia, por eso se llaman IDL, o sea, son lipoproteínas de densidad intermedia, los cuales a su vez luego van a formar los LDL. Entonces acá ya tenemos los LDL, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era el colesterol malo, el cual, o se conoce como colesterol malo, eso es la low density lipoprotein o proteína de baja densidad, y altos niveles de estas lipoproteínas están asociadas a problemas de depósitos de colesterol, formando esas placas ateromatosos, provocando problemas circulatorios, ¿no es cierto? Entonces, individuos que tienen muy alto esta LDL estarían, digamos, en riesgo de sufrir este tipo de patologías. Entonces dijimos que estas LDL son las encargadas de llevar a los tejidos periféricos el colesterol, lo cual esta es una función importante, ¿no es cierto? Porque justamente las células a nivel periférico necesitan colesterol para la síntesis de hormonas, como constituyente de las estructuras celulares, ¿no es cierto?
Entonces es una función importante. Sin embargo, el exceso de esta LDL, sobre todo cuando tengo bajas concentraciones de HDL, es una circunstancia que puede llevar, ¿no es cierto?, o predisponente para todo este tipo de enfermedades. Entonces, también algunas de estas LDL van a los adipocitos y son metabolizadas a nivel del hígado, ¿no es cierto? Y lo que nos quedaría por ver es el HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, High Density Lipoprotein, de ahí viene las siglas HDL, siempre nos referimos al inglés, ¿no es cierto? Que serían estas partículas que están representadas en este dibujo. Entonces vemos que los precursores de estas HDL se originan, por un lado, en el intestino, que sería esta flecha que está representada aquí, y también en el hígado. Se forman estos precursores de HDL, los cuales comienzan a circular y se van cargando de colesterol. Entonces, se van cargando de colesterol mientras van circulando, entonces luego vuelven de los tejidos periféricos, vuelven al hígado y el hígado es capaz de deshacerse o metabolizarlo o excretarlo a través de la bilis, ese colesterol en exceso. Por eso hablamos que este HDL sería el colesterol bueno, ¿no es cierto? Porque justamente estaría acarreando, transportando colesterol desde los tejidos periféricos hacia el hígado para que este exceso de colesterol sea eliminado. Entonces ahí ya tenemos representados los dos tipos de colesterol. El LDL, conocido como colesterol malo, que sin embargo también cumple funciones importantes ya que transporta colesterol a los tejidos periféricos para su uso, y el HDL, que sería el colesterol bueno porque estaría transportando colesterol desde los tejidos periféricos hacia el hígado para ser eliminado. De este modo es muy importante muchas veces, y lo habrán visto en análisis sanguíneo, es muy importante ver también no solamente la cantidad total de colesterol, sino cómo está distribuido ese colesterol entre estas dos partículas, ¿no es cierto? Entonces también es importante la relación. Evidentemente, cuanto más cantidad de HDL hay, es mejor, ¿no es cierto? Porque tengo más lipoproteínas que me estarían transportando colesterol hacia el hígado para ser eliminados. Esto es, ya les repito, es muy general. Esto probablemente, incluso si lo ven en los libros, van a ver que hay mucha más información, pero estos serían, digamos, los conocimientos básicos que ustedes deberían tener acerca del metabolismo lipídico para, digamos, poder interpretar o poder seguir adelante en la materia. Después, finalmente, no es finalmente, pero bueno, vamos a hablar ahora de los cuerpos cetónicos. Ustedes ya saben que los cuerpos cetónicos son estas moléculas que son hidrosolubles, son de reacción ácida, por tanto van a estar contribuyendo con la acidez de los lípidos corporales. Y dentro de los cuerpos cetónicos estaría la acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Estos cuerpos cetónicos, a manera de repaso rápido, recuerden que se producen en gran cantidad bajo ciertas circunstancias. Cuando el animal, por ejemplo, está en ayunas comienza a utilizar grasas como fuente de energía, se empiezan a producir más cantidad de cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos tienen todavía energía almacenada, entonces los tejidos periféricos lo pueden aprovechar, ¿no es cierto? Acuérdense que los cuerpos cetónicos se producen en el hígado cuando hay metabolismo de ácidos grasos, gran cantidad de esta vía metabólica que es la beta-oxidación, se produce gran cantidad de acetil-CoA, y la acetil-CoA en exceso
¿no es cierto?, me origina los cuerpos cetónicos. Dijimos que se producen en el hígado, pasan a la circulación y prácticamente todos los tejidos, incluso bajo ciertas circunstancias, algo puede utilizar el tejido nervioso, el sistema nervioso puede utilizarlo, si bien la principal fuente de energía es la glucosa, también pueden utilizar, digamos, los cuerpos cetónicos para obtener energía. Y también el resto de los tejidos del animal pueden usar estos cuerpos cetónicos para obtener energía. Y relacionado con los cuerpos cetónicos tenemos los ácidos grasos volátiles, que si ustedes recuerdan se producen a nivel de la cavidad rumino-reticular a partir de la fermentación de hidratos de carbono. Hidratos de carbono estructurales como celulosa, hemicelulosa, pero también de hidratos de carbono de reserva, como el almidón, ¿no es cierto? Esto ya lo vimos, los ácidos grasos volátiles son el acetato, el butirato y el propionato. Dijimos que estos ácidos grasos se absorben a nivel de las paredes ruminales y pasan al sistema circulatorio. Y en este cuadro estarían indicadas cuáles son los destinos de estos ácidos grasos volátiles. Por un lado tenemos el acetato, que se puede utilizar como fuente de energía, ¿no? Se transforma en acetil-CoA y luego puede ingresar al ciclo de Krebs y de este modo y en la cadena respiratoria oxidarse totalmente para obtener energía en todo este proceso. En el tejido adiposo el acetil-CoA, que se origina a partir del acetato, también se puede utilizar para la síntesis de ácidos grasos. Luego tenemos el butirato, que en realidad habíamos hablado, cuando hablamos de rumen, dijimos que el butirato se transforma en beta-hidroxibutirato a nivel de la pared, a nivel de las células que forman el epitelio ruminal. Entonces, en realidad ya en circulación estaría como beta-hidroxibutirato. Sería como el cuerpo cetónico que mencionamos anteriormente. Entonces, ¿cuál va a ser el destino? Uno, producir energía, del mismo modo que el acetato, es decir, generar acetil-CoA, entrar al ciclo de Krebs y oxidarse totalmente para producir ATP, energía. En glándula mamaria y en tejido adiposo puede ser usado para la síntesis de ácidos grasos y contribuir entonces al tejido, a la masa del tejido adiposo y a la grasa que está presente en la leche. Y finalmente, sumamente importante para los rumiantes es el propionato o el ácido propiónico, porque justamente este es el único de los ácidos grasos volátiles que es capaz de originar glucosa en el hígado, ingresando a la vía gluconeogénica. Por lo tanto, es sumamente importante en rumiantes, ya que va a estar contribuyendo a elevar o mantener ciertos niveles de glucemia que también son importantes en estas especies. Si bien la glucemia en animales rumiantes es menor comparada con un mono cavitario, porque justamente parte de la energía la obtienen a partir de los ácidos grasos volátiles, sin embargo, la glucosa también es necesaria en estas especies, sobre todo para abastecer al sistema nervioso central. Por lo tanto, esta vía es sumamente importante, ¿no es cierto? La gluconeogénesis a partir de propionato que se produce en el hígado y de ese modo contribuye a la glucemia en estos animales rumiantes. Y finalmente les quería mostrar este diagrama que está sacado del libro de bioquímica de Blanco, es decir, es algo que ustedes han estudiado, donde de algún modo resume todo lo que estuvimos hablando a lo largo de esta actividad o de este teórico y las posibles o las relaciones, ¿no es cierto?, que hay entre el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas y las interconversiones que puede haber entre
un metabolismo y otro, ¿no es cierto? Y algo que no les mencioné, que me parece que es muy importante, es que si bien es posible a partir de glucosa sintetizar lípidos, el camino inverso no es posible, es decir, generar glucosa a partir de lípidos, no hay las vías metabólicas y las enzimas necesarias para lograr eso. No les voy a explicar esta transparencia, ustedes tienen acceso y me parece que está bueno, por ahí no que se estudien todos estos pasos de memoria, pero sí que tengan una idea general de cómo están relacionados, ¿no es cierto?, el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos y de los aminoácidos. Me parece que este diagrama resume muy bien, ¿no es cierto?, todas esas relaciones e interconversiones y metabolitos que son centrales, ¿no es cierto?, para todas estas vías metabólicas, tal el caso de la acetil-CoA, ¿no es cierto?, que es un poco la encrucijada metabólica, como se la llama en los libros de bioquímica. Como ustedes habrán notado, durante mi presentación no hablé de hormonas, pero evidentemente, como vamos a ver en el tema siguiente, todas estas vías metabólicas están reguladas, ¿no es cierto?, fundamentalmente por hormonas y también en parte por el sistema nervioso. Entonces, en el próximo tema estaremos abordando justamente todos los mecanismos homeostáticos, en particular para mantener los niveles de glucosa, ¿no es cierto?, que dijimos que era una molécula energética sumamente importante, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que los animales, los mamíferos, tienen mecanismos homeostáticos para mantener la glucemia dentro de ciertos rangos, justamente para mantener esa fuente de energía para todas las células del organismo y en particular para el sistema nervioso central, que dijimos que depende casi exclusivamente de esa molécula para obtener energía. Es decir que, bueno, en los próximos temas vamos a comenzar a hablar del sistema endocrino y en particular cómo las hormonas estarían regulando todo este metabolismo intermedio de los nutrientes. Así que con esto, bueno, terminamos esta presentación y hasta pronto.